estamos aquí hoy con Denis Durovoboda, creo que lo he dicho bien. Sí, muy bien. Y estamos también con Matthew Bremner. Sí, bien. Aunque no lo parezca, hemos dicho que eres de Eslovaquia Y Escocia. y Escocia. ¿Qué hacéis haciendo una película sobre un personaje en un pueblo de España? Eso comenzó como una idea de Matthew aquí, que es un periodista y él trabaja en España y en América Latina buscando siempre historias muy interesantes para artículos largas de historias de hombres o mujeres que hacen algo especial, ¿no? Y en un momento, en el año 2018, él me llamó y dijo, oye, hay una persona bastante interesante aquí en España que está construyendo una catedral desde hace 60 años y sí hay bastante de artículos y videos o YouTube y todo, pero no hay nada profundo. Y yo en esa época también trabajé como fotógrafo. Y entonces nosotros dos fuimos a la catedral en el año 2018 y en esa época justo todavía estuvo trabajando. Y nosotros para obtener acceso a él, trabajamos con él mientras una semana y después él se abrió un poco a nosotros porque él era una persona súper cerrada, ¿no? Y tenía muchos problemas con el mundo alrededor y entonces no tenía confianza a gente. Pero como trabajamos con él se abierto y poco a poco yo tomé algunas fotos que salían bastante bien y para Matthew y también para yo nos pareció que es una historia tan increíble que queremos volver y como tenemos ese acceso un poco especial vamos a empezar a grabar pero sin realmente saber qué estamos haciendo. En el principio era una idea de vamos a grabar, pero no sabemos qué va a salir. ¿Tú qué pensaste que no habrías oído nunca sobre la historia de Don Justo? ¿Qué pensaste que una persona llevara haciendo toda una vida en una catedral? Sí, bueno, ya al principio no sabía qué pensar, ¿no? Porque estás expectando una persona muy obsesionada con su mismo y también megalomaníaca un poco, pero realmente no, él era súper puro al nivel humano. Era una persona con muchos defectos también, no era una persona perfecta, pero era puro, sin duda, y eso me atrajo, ¿no? A él. Mateo es la persona que, bueno, como tiene relación con España, conocía un poco el caso de Don Justo. ¿Qué fue lo que te saltó, que dijiste, hay que hacer un documental sobre esto? Porque ya llevaba mucho tiempo Don Justo haciendo la catedral. Sí, claro, o sea que había muchos artículos que había salido en la prensa española y yo la verdad que siempre estaba un poco fascinado por la historia, pero como estaba viajando y trabajando en otros países, pues en ese momento pues nunca encontré el momento indicado para hacerlo. Pero pues como Denis siempre está buscando estas historias interesantes también, pues nos pusimos de acuerdo y él pues viajó a España y fuimos ahí, como dice él, como durante una semana para estar con él y no con la intención realmente de grabar una película, sino de hacer este reportaje, pero siempre todo era muy como abstracto, no teníamos una idea muy clara. ¿No había un guión preparado? No, nada, o sea que fuimos allí para construir. O sea, que estuvimos ahí construyendo y ayudando a Justo. En ese momento él todavía estaba como activo, estaba haciendo muchas cosas y era muy lúcido, nos hablaba mucho y era una persona muy cálida al principio. Pero bueno, esa primera semana nos dio la idea de hacer algo mucho más grande. De hecho, después del 7º día o algo así, Denis me dijo, bueno, yo creo que deberíamos hacer una película. Pero incluso en ese momento no sabemos si iba a ser una película, un largometraje o un corto. La verdad es que fue paso a paso y fue muy aleatorio, básicamente. Orgánico, como se Orgánico, exactamente, sí, era muy orgánico. Y a mí la historia, bueno, a mí y a mucha gente que conocemos, porque hemos estado físicamente allí en la catedral, conocemos la locura
de este hombre, pero que se puede comparar como la locura, por ejemplo, también de la Sagrada Familia, ¿no? Que bueno, se está haciendo poco a poco, ya muchos años. Luego, también en Bogotá, al lado de Bogotá está Villa de Leyva, hay una casa que se llama la Casa Terracota, es muy famosa, hay colas para entrar. La pregunta es, ¿por qué en este caso la Catedral de Don Justo no llega a ser tan famosa? Porque también es una locura como esas otras dos. Sí, ¿Falta marketing? Sí, falta marketing, pero en realidad sí que fue medio famoso por este anuncio de Aquarius. Pero yo creo que también porque está en un pueblo que no es el pueblo más bonito, digamos, de España, está en las afueras de Madrid, está un poco como apartado del mismo pueblo, y él como, cuando lo ves es muy impresionante, pero sin conocer la historia, sin conocer los esfuerzos de él mismo, no sabes realmente lo que es. Y yo creo que es como adentrándote más en la historia de Don Justo, entendiendo lo que él ha podido hacer, él solo básicamente, sin poca ayuda y son pocos recursos, es cuando realmente llegas a ese nivel de entendimiento y sabes, pues, joder, eso es muy impresionante lo que ha hecho. Y creo que eso es como, la gente no conoce realmente la historia, o sea, que han visto como estos anuncios de Aquarius, y de hecho muchas personas nos han dicho también que pues pensaban que era de coña, o sea, que era como algo ficticio que habían sacado las empresas de marketing y que no era real. Entonces la gente no lo creía y por lo tanto quizás no querían ir a visitarlo tanto como la Sagrada Familia o este sitio en Bogotá que me dices, ¿no? Por ejemplo, y aquí el hombre, Don Justo, hablaba de la fe, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre la fe y la pasión? Porque... Bueno, sí, esa es una pregunta bastante difícil de contestar, pero yo creo que lo que realmente le impulsaba fue su fe, o sea que eso es una cosa que no podemos entender hoy en día porque no somos tan creyentes como antes, y él es una persona muy anticuada que realmente pertenece a la Edad Media, ¿no? Y su comportamiento fue así. Y realmente un poco lo que decía Denis, es una persona de contradicciones también, o sea que era una persona muy anticuada pero al mismo tiempo era muy moderno sin saberlo, ¿no? Las técnicas que usaba, como el uso de hormigón, el uso de estos como materiales reciclados y todo eso, o sea... Pero esa pregunta que me haces entre la pasión y la fe, pues yo creo que es un poco la misma cosa en el caso de Justo, pero él siempre nos hablaba de la fe que tenía y la fe que le impulsaba, ¿no? Para construir la fe. Y que no, bueno, a veces creo que tenía algún problema tuvo algún problema para que el Colegio de Arquitectos, ¿no? lo dijera que de acuerdo, que eso no se iba a caer, pero que incluso pensaba en cosas que a lo mejor otros arquitectos no pensaban, como era el viento, ¿no? Que hablabais en el documental, sí, ¿no? Que hay que tener en cuenta el viento, sí, para evitar que... Sí, eso fue una de las cosas más llamativas, o sea, que él sin estudiar absolutamente nada sabía perfectamente los problemas fundamentales de la construcción en sí misma. O sea, y eso es una cosa que nos dijo a los ingenieros, que era como increíble, alucinante, que él sabía de eso sin saber nada de la arquitectura y sin saber nada de cómo construir un edificio tan grande como es, ¿no? ¿Y tenéis pensado hacer una segunda parte, a lo mejor, una vez que esté hecho el...? Bueno, eso quizás es una pregunta para Denis. Yo no creo que vamos a hacer una segunda parte porque... Pues claro, eso es un poco el problema con documentales, o sea que la historia en sí misma nunca acaba y tienes que como poner un fin, entre comillas, artificial. El fin pues nos llegó porque él murió y fue como pues el momento indicado para terminar el documental. Entonces yo creo que intentamos siempre como contar la historia, entre comillas, definitiva de su vida y pues esperamos haberlo logrado. Sí, ¿os llevó cuánto tiempo? ¿Como una semana o 2 semanas? ¿Cuánto tiempo os llevó la grabación y luego el montaje, todo ello? Llevo mucho, llevo 4 años. 4 años y bueno, nosotros grabamos creo algo como 32 días de grabar. O sea, ¿estuviste una semana trabajando con él? No, pero nosotros volvimos muchas veces después, sí, entonces la película lo grabamos 4 años, 3-4 años. Sí. O sea que realmente la primera semana era como la gestión de la idea, más o menos, ¿no? Y luego cuando Denis me dijo, pues, ¿te apetece hacer una película? Yo dije que sí y luego volví, pero yo personalmente estuve allí como 25 veces, o sea, algo así en total. Y Denis un poco menos, pero también Denis siempre estaba ahí cuando teníamos las cámaras más sofisticadas y las ideas más elaboradas, digamos. Sí. Y yo estaba ahí como tratando con la gente, intentando como gestionar los rodajes y todo eso, y buscando a los entrevistados. Pero nosotros fuimos a varios lugares también. Yo fui, por ejemplo, en su monasterio, donde vivió en los años 50, y también sí, hablamos con muchísima gente que no son en la película, pero porque no puedes incluir todo el mundo, pero gracias a eso creo que nosotros dos tenemos un entendimiento del fenómeno de Justo que no mucha gente tiene, porque realmente conocemos la historia de muchos ángulos y también algo que es creo muy especial con ese film es que mientras de esos 4 años de producción
nosotros obtuvimos mucho material de archivo, ¿no? Y también material que nadie ha visto en, digamos, 30 años. Entonces, por ejemplo, una caseta, se dice, de VHS, videocaseta de un chico que fui en el año 90 y hice un home video y nosotros lo encontramos y obtuvimos eso y ahora es en la película y son como los primeros videos de cómo la catedral fue estaba en esa época. Entonces hay también mucho trabajo con el archivo. Nosotros tuvimos, creo, como 30 años de material de archivo. Al final en la película creo que hay como 40 minutos, 45, algo así, y el resto, otros 40, 45, es nuestro material. ¿Lo tenéis pensado presentar en España, en algún festival? Sí, nos encantaría, la verdad. Ahora estamos como en conversación con algunos festivales, aún no hemos tenido suerte, digamos, y también estamos como por buscar nuestro recorrido por América Latina también, o sea, sí, pero aún no hemos tenido estreno en España ni en América Latina. Pues yo confío que tengáis muchísima suerte aquí en el Festival de Biarritz. Muchísimas gracias, Denis y Matthew. Y nada, que podamos ver vuestro documental próximamente en algún festival en España. Estaría genial. Muchas gracias. Muchas gracias.